De verdad, Raúl Martínez, con el mayor respeto que usted se merece y que es vocero de los demócratas, de verdad, Raúl Martínez, que esto puede ser presidente de Estados Unidos. No porque usted odia a Trump, yo sé que a usted le cae mal Trump, puede decir todas las cosas de Trump, pero dignamente, alcalde Raúl Martínez, ¿usted cree que este hombre pueda ser el presidente de los Estados Unidos por otro periodo más? Es que votar por esta cosa es debilitar más a los Estados Unidos. Votar por este señor que está listo para un hombre. Es la burla, son los memes. Y así se burla Putin, se burla el chino, se burla el coreano, se burla Cuba, se burla Obrador, se burla Maduro y se burlan todos. Porque hay un Estados Unidos muy débil. Y tener que escuchar nosotros el descaro de un tipo como este decir estas cosas demuestra la debilidad de los Estados Unidos en este mundo. Pero ¿qué está haciendo Maduro para romper las elecciones? Ha inventado un atentado a un puente súper importante en Venezuela y ya le está echando la culpa a la oposición y a la gente de María Corina Machado. Y dice que ya tienen las pruebas. Quieren romper las elecciones, pero tú ves a la comunidad internacional que va a ir a avalar el proceso electoral de Maduro, que se ha burlado por 25 años el chavismo, del Centro Carter, de la OEA, de la Unión Europea y de todo el mundo que va ahí. Yo me enteré el otro día que este señor primo de López Callejo, el profesor López Lego, que vive entre nosotros en Estados Unidos, profesor de una universidad, un socialista, un izquierdista, alabardero de las relaciones con Cuba, fue uno de los observadores a las elecciones de México en el 2018 para López Obrador en Torreón, Coahuila. Pero la Universidad Autónoma de México, la UNAM, la casa de estudios más prestigiosa, una de las casas de estudios más prestigiosas de América Latina, la más importante de México, hay un claustro de profesores cubanos, marxistas, leninistas, que están dándole clase a los alumnos universitarios mexicanos. ¿Ya entienden ustedes dónde está el problema de América Latina? ¿Ya entienden ustedes de dónde está el problema de América Latina en la educación y en la expansión de Cuba en el magisterio latinoamericano? Ustedes se están dando cuenta por qué la juventud latinoamericana está como está. Usted se ha dado cuenta por qué las universidades latinoamericanas son izquierdosas. ¿De dónde surgió el movimiento 132 en México? Yo lo he abordado. De una universidad privada, de la Universidad Iberoamericana, donde son hijos de empresarios mexicanos, prominentes empresarios mexicanos y clase media alta, que pagan los estudios de sus hijos en una universidad como la Iberoamericana. Y algunos de esos alumnos líderes del movimiento 132, de la alta clase mexicana, hoy son algunos funcionarios y dirigentes del movimiento Morena, porque no nos dimos cuenta. Los padres mexicanos están tan ocupados, los padres latinoamericanos están tan ocupados como los padres norteamericanos están tan ocupados que no saben que a nuestros hijos los está tomando la ideología comunista en la universidad. Hay un divorcio, no hablamos con los hijos están expuestos a sus profesores. Entonces el Che Guevara es el bueno, la revolución cubana es la buena, es la víctima del imperialismo yanqui. Porque ¿qué hacen las escuelas? ¿Qué hacen estos profesores? Inyectar el odio, la envidia y el resentimiento contra el capitalismo. Y estos jóvenes imberbes que usan iPhone, se montan en Uber, pues tienen los mejores computadoras, Apple, viajan en el mundo de mochileros, pueden viajar, se reúnen, comen carne asada, tienen buenos carros, tienen empleados hasta domésticos y quieren cambiar los destinos del mundo y de América Latina, porque son socialistas, porque están expuestos a los profesores cubanos en la Universidad Autónoma de México. Pero esto no viene de ahora con López Obrador. No podemos echar la culpa a Obrador de esto. Es que la complicidad ha sido muy grande de los gobiernos mexicanos, tanto del PRI como del PAN. El estado de Guanajuato, los entrenadores de los centros deportivos de Guanajuato eran cubanos, los médicos de Michoacán eran cubanos, los entrenadores de varios estados en México, estando el PAN, estando el PRI, ya eran cubanos. Es que no podemos echar la culpa que la colaboración viene con López Obrador. No, la colaboración viene desde el viejo PRI y después con el presidente Fox siguió la colaboración de los instructores cubanos y de los maestros cubanos. ¿Y a dónde fue Aleida Guevara a dar una conferencia con el gobierno de Fox en el poder? En el estado de Guanajuato, a la Escuela Iberoamericana, recorriendo las principales universidades privadas en México, la hija del Che Guevara. Y todos estos niños imberbes se volvieron locos con la hija del Che Guevara. Y ven a Fidel, estos jóvenes imberbes, jóvenes ricos en ocasiones, millonarios, ven a Fidel Castro como un tipo duro, como el tipo que tenía el imperio parado. Porque hay algo que existe en México, la mayoría de los mexicanos, y quiero mucho a México, saben que el resentimiento que tienen muchos mexicanos, millones de mexicanos, son los gringos, por las tierras ocupadas o las tierras vendidas por Santana. Y eso los hace cegarse en ocasiones. No todos los mexicanos, pero una gran parte de los mexicanos
tienen eso por dentro y votan por el señor Obrador y su movimiento. Y se le metieron al comunismo y lo dije. Y lo vuelvo a advertir hoy, van a tener López Obradorismo, el socialismo en México, mínimo por los próximos 30 años. Porque esta gente ya están plantados. Y están plantados a las puertas de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque es una complicidad de los políticos norteamericanos. Ahora mismo en Cuba, esta semana se va a celebrar, ¿ustedes qué creen que ustedes se va a celebrar en Cuba? Adivinen, el Congreso de Juristas Internacional, jueces del mundo se van a personar en Cuba. ¿Ustedes se imaginan eso? Países donde hay democracia, donde hay separación de poderes, los juristas van a ir al coloquio internacional en Cuba a escuchar la muela y la metodología del Ministerio de Justicia cubano y de la Corte Suprema de los jueces cubanos. ¿Ustedes se imaginan la complicidad del mundo? Tú me puedes decir Villas y Castilla, pero hay una sola realidad, que el mundo está cómplice con la dictadura cubana. Y ojalá que se te dé. Pero dice, Campo, eso no es la misma situación de Cuba. Eso se va a caer. Digo, esa palabra la llevo oyendo 20 años que llevo en Estados Unidos. Pero lo escuché cuando Willy Chirino cantó, ya viene llegando. ¿Será que no sabemos para dónde vamos? ¿Será que verdaderamente la mayoría de los opositores contra Castro no sabemos para dónde vamos? Porque para mí es una gran complicidad y un descaro de que los juristas internacionales estén en Cuba a hacer un congreso de justicia cuando hay presos políticos cubanos, cuando hay jóvenes presos por protestar. Ustedes se imaginen la complicidad de este mundo. Ahora mismo ustedes saben que hay un grupo de científicos montados en un barco en Cuba, de varios países del mundo, europeos y norteamericanos y canadienses. Ustedes lo sabían, porque al final todo se da en la mano y todo se dice, entre todos se habla. Están haciendo trabajo científico para los maremotos y los terremotos en Cuba, académicos norteamericanos, pero es que nunca ha dejado de tener el intercambio y la comunicación por 65 años. Entiendan los cubanos, por 65 años todas las administraciones han tenido conversaciones con la dictadura cubana. Somos los únicos, nosotros los tarrú. La mayoría de los opositores cubanos, la gente de Miami, somos los tarrú de los norteamericanos. Porque las diferentes administraciones, todas las administraciones, la más floja, la más dura, han hablado y han negociado con la dictadura cubana. Todas. Aquí no se escapa ninguna, ni la de Trump, que trajo 30 y pico de veces a los inspectores cubanos a los aeropuertos norteamericanos. Y donde está la ley del embargo, está en la lista de países patrocinadores del terrorismo, y trae al Ministerio del Interior a los aeropuertos cubanos, a los aeropuertos norteamericanos. ¿Cómo vas a traer al enemigo? ¿Cómo vas a traer a un país que tienes en la lista de patrocinadores del terrorismo? Lo vas a traer aquí. Entonces, como yo pienso un poquito, tal vez no pienso mucho, pero como pienso un poquito, digo, todo esto es una burla. Todo esto es una burla al cubano común y corriente, al cubano de Miami, para tenernos entretenidos, porque estamos en un gueto fajados entre todos. Y tenemos la visión de Cuba provinciana, no la vemos globalmente, porque aquí la mayoría le estamos tirando los pájaros, los escopetos, y se sobrepone que los intereses financieros, se han sobrepuesto siempre los intereses financieros. Exiliados que han negociado con la Cuba, cuando estaba dura la cosa, han negociado maquinarias para Cuba. Cuando estaba dura la cosa, estoy hablando de los años 70, los años 80, a través de Panamá llegaban maquinarias de centrales azucareras, de la industria azucarera de Estados Unidos, por cubanos americanos, por los duros, por los anticastristas. Es que siempre se ha impuesto la lucha anticastrista. Y la lucha anticastrista que ha sucedido ha hecho a mucha gente millonaria. Es una industria. Y esa industria hay que mantenerla en pie. Porque esa industria ha creado estilo de vida, esa industria ha creado millonarios. Y no solamente sobrepone también lo político. Porque yo voy a llegar a un puesto político, aspiro a un puesto político basado en ¿qué? En los comunistas que están en Miami, en los comunistas de Cuba. Y hemos estado por muchos años los oficiales electos del condado, del estado, que se ponen al estado, los federales, ¿qué es lo primero que te dicen? Somos anticomunistas, vamos a luchar contra Castro. ¿Y no será que luchar contra Castro han dejado que se mine el condado de negocios? ¿O han olvidado tanto y han mirado tanto para Cuba que no saben dónde se mete el dinero de las ciudades del condado, que se inunda, la corrupción de los políticos en el condado? ¿Dónde está todo esto? Porque estamos mirando solamente para Cuba. Y mirar solamente para Cuba debilita internamente a los Estados Unidos. Y ha debilitado el sur de la Florida. Porque el sur de la Florida, hasta el otro día con DeSantis, el sur de la Florida vota demócrata. La Florida es un estado bisagra. Es un estado que lo mismo vota republicano que demócrata. Y que las principales ciudades más grandes de los Estados Unidos son demócratas. Ahí está la alcaldesa Livin Cabo. En Jacksonville, la ciudad más grande de la Florida, es demócrata. Orlando es demócrata. El Panhandle es demócrata completo. El Panhandle no. Lo que es el corredor de la I-4, Centro Florida hasta Tampa. Orlando de costa a costa, completo, la I-4 es demócrata completo. Con los ciudadanos de Puerto Rico que se mudan para acá. Con los ciudadanos dominicanos que votan demócratas, que viven en el área de Leyland, de Tampa. Es que estamos mirando hacia afuera todo el tiempo y no cuidamos lo interno. Y fíjate, se sobrepone lo económico, que hoy mismo hay acuerdos con la dictadura cubana. Ustedes saben que $1.000 millones
en comercio con Cuba, en entrada de mercancía de los Estados Unidos a Cuba. Oye, $1.000 millones. Entonces, ¿pero dónde está una isla bloqueada, una isla que no puede negociar? Ha negociado con Estados Unidos. Han salido productos hacia Estados Unidos, automóviles, medicamentos, piezas de auto, piezas industriales, comida, más de $1.000 millones. Él es muy activista. Y él me habla y dice, Carlos, yo creo que el barco de Canadá que entró fue por una misión americana. Digo, sí. El ministro de Canadá, yo me llamé a la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá y me dijo que ellos no tienen ninguna información, que ningún barco, ninguna armada, nadie de la Armada canadiense entró a Cuba. Y eso fue un barco que fue en una operación con los Estados Unidos. Y él me dice, Carlos, me dicen a mí que el barco entró a Cuba porque fue mandado por los Estados Unidos. Y yo le digo, ¿de verdad tú crees eso? ¿Tú crees que la dictadura cubana va a dejar que entre un barco de la Armada canadiense mandada por los norteamericanos? Cuba tiene su soberanía, estos socialistas no se la van a dar pasar así. Ellos fueron en colaboración con la Marina de Guerra cubana. No, Carlos, eso no puede ser. Es que es más, yo voy a llamar al Ministerio de Defensa y tienen que dar una explicación porque le voy a mover esto a la prensa. Movió la prensa investigación y yo le dije a él el día antes, mira, te voy a decir algo. Él me dice, oye, el ministro, la Secretaría del Ministerio de Defensa me escribió, Carlos. ¿Y qué te dijo? No, Carlos, me dicen que no, que ellos no tienen conocimiento que entró ninguna armada. Le digo, mira, te voy a decir algo, campeón. Hay cosas de seguridad nacional que nunca se le van a decir a los pueblos, tú lo sabías. A los 5 minutos el hombre me regresa la llamada y me dice, coño, tuviste razón. En una conferencia de prensa el secretario de Defensa dice, de Canadá, que eso son cosas de seguridad nacional y no se pueden decir. Yo tengo aquí el chat con este amigo, que algún día él va a entrar y lo puede decir. Canadá ha sido cómplice del desastre cubano, el gobierno canadiense. Los derechas e izquierdas, no importa. Todos son lo mismo. Miren si todos son lo mismo en Europa. Nosotros aquí los cubanos, muchos cubanos, americanos, tú sabes, tenemos, coño, el húngaro, ¿cómo se llama? El del húngaro, ¿cómo se llama el húngaro? Bueno, el húngaro de derecha, eso sí tiene a los globalistas, los tiene bien plantados. Ay, yo me callo. Yo nada más que escucho a algunos cubanos, estos antiglobalistas, que ya tú sabes que el húngaro, si el tipo está duro, el de Hungría sí no se deja pasar una de los globalistas. De ver.